Hoy tengo un mensaje que se llama Más allá de la resistencia. La palabra resistencia tiene dos connotaciones. Puede ser que yo rechace, que yo me resista, que yo no acepte algo. Pero el énfasis o la connotación con la que la vamos a abordar ahora es no en resistencia en cuanto a rechazar, sino resistencia en cuanto a poder superar la prueba, en cuanto a poder esperar, en cuanto a poder pasar por el valle. A esa resistencia es a la que nos referimos. Es como los que hacen ejercicio para que sus músculos lleguen a un punto de resistencia, pero sin estropearlos. Cuando llegan al punto máximo, entonces a partir de ese momento se detiene el ejercicio y el músculo empieza a desarrollarse. El texto que vamos a usar es 1 Corintios capítulo 10, verso 13 como referencia y como texto central en todo el mensaje. El texto dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por permitirnos estar delante de ti. Te doy gracias por la invitación que has hecho, Señor, a nuestros corazones, a nuestro espíritu, para venir a aprender de tu palabra. Rogamos por nuestros hermanos, Señor, que están convalecientes, que están enfermos, Señor, para que tu mano, Señor, sanadora, para que tu beneplácito venga sobre ellos, Señor, y se recuperen de estas dolencias. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Da a mi mente, Señor, y a mi espíritu, Señor, dirección, para que pueda traer el mensaje, tanto para mis hermanos como para mí, que nos edifiquen, Señor, que nos hagan reflexionar, que nos hagan, Señor, meditar y cambiar nuestras actitudes, nuestras acciones. En el nombre de Jesús me dispongo, Señor, y te ruego, te suplico, Señor, que hables tú a través de mí. Quita cualquier cosa que no te agrade de mis pensamientos y deja solo plasmados todos los pensamientos que vienen de ti a través de tu santa palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El texto dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Esa es la primera línea que debemos de analizar antes de continuar. Porque lo que nos está enseñando el texto es que las tentaciones que nos vienen a nosotros, todas son humanas. Y déjeme explicarle esto. Resulta que cuando dice que ninguna tentación que viene no es humana, es porque hemos pensado que la tentación es externa. Pero la tentación, cuando estamos hablando de la seducción del pecado, la seducción de las emociones, la seducción de los deseos, viene desde nuestro interior. No viene de afuera, viene de nuestras debilidades, de que lo que nosotros deseamos hacer o no deseamos hacer, sea bueno o sea malo. La palabra concupiscencia, que es el deseo exagerado de hacer algo, no tiene connotación negativa ni positiva, solamente es un deseo de hacer algo de forma exagerada. Podría ser algo bueno o podría ser algo malo. La tentación es un impulso interno que nace de la concupiscencia o el deseo de hacer ese algo, y es humana porque nace de nosotros mismos. Dicho esto, en la segunda parte del texto dice: pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Ahí está nuestra palabra. Pero déjeme decirle que si lo leemos de corrido, pareciera que es Dios el que está tentando y a la vez está poniendo la salida de la tentación. Lo que el texto está diciendo es que en medio de nuestros deseos internos, Dios no va a dejar que esos deseos internos que nos llevan a nosotros a fallar, a equivocarnos, Él no va a permitir, porque los que hemos sido sellados por el Espíritu Santo vamos a poder resistir. No es que Dios propicia la tentación, porque ahora vamos a ver cómo Santiago aborda este tema, cuando dice que Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado. Parecería como que fuera
una contrariedad lo que se está diciendo aquí, como una paradoja, mas no es así. Lo que el Señor nos está diciendo es que a sus hijos, a los hijos de Él, cuando nos sobreviene ese deseo, ese impulso de nosotros de hacer lo equivocado, el Espíritu Santo, que conoce nuestro corazón, que conoce nuestros sentimientos y nuestras intenciones, va a hacer y nos va a hablar a nosotros, nos va a entristecer, nos va a contristar para que detengamos esa carrera que tenemos a la equivocación. Por eso es que dice que junto con la tentación que sale de nosotros, inmediatamente Dios nos va a dar a nosotros la herramienta para salir de ellas con el fin de poder resistir. Si no, quedará también juntamente con ella la salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar. Esta pequeña expresión, para que podáis soportar, va a ser la dirección de toda la enseñanza. Y digo la dirección de la enseñanza porque no nos vamos a enfrascar solamente en la tentación, no solamente en la resistencia, no solamente en la forma de abordar nuestra vida, nuestra comunión de los unos con los otros durante toda nuestra existencia, sino que vamos a ir más allá de la resistencia. A eso es lo que se refiere esta enseñanza que Dios ha puesto en mi corazón. Vamos a ir más allá de la resistencia. Santiago, en el capítulo 1, en el verso 13, para aclarar lo que vengo explicando, dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Por lo que acabo de explicar, porque Dios no tienta a nadie. Sigue el texto diciendo de Santiago, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando por su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esta palabra, seducir, básicamente nos marca a nosotros el tipo de tentación que Dios no hace, ni la hace Él, ni la propicia. Mientras que hay otro tipo de palabra que es peirazo, que tiene que ver con una prueba, pero no es una seducción o una incitación a hacer lo malo, que es lo que Dios no hace con nosotros. Jamás nadie puede decir que Dios le impulsó, le empujó o le motivó a hacer maldad, porque Dios no es así, Dios no hace así, ni su carácter es así. Pero sí somos probados en las dos condiciones, una de la forma negativa y la otra de la forma positiva. Cuando hablamos de la forma positiva, podemos hablar de sufrimientos, de tristezas, de enfermedades que permiten examinar nuestra condición espiritual y ver si podemos sobrellevar esta vida a la cual Jesús le llamó que aquí en el mundo vamos a hallar aflicciones. Nunca jamás Jesús nos prometió otra cosa. Nunca jamás Dios nos prometió que no íbamos a pasar enfermedades, que no íbamos a pasar escaseces, que no íbamos a tener problemas personales. Dios nunca nos prometió eso. Eso es prometido por aquellos seres humanos que desean hacerle sentir a usted bien y a mí bien. Jesús fue muy claro en lo que Él dijo: en el mundo hallaréis aflicciones, pero no teman, yo he vencido al mundo. Lo que Él dice es que en medio de la aflicción Él va a estar con nosotros, para poder darnos la paz que sobrepasa todo entendimiento, y va a guardar nuestros corazones en Él, en el Señor Jesucristo. La segunda connotación, que es negativa, de la palabra de prueba o tentación es incitación o seducción. La palabra seducción, refiriéndose a la tentación pecaminosa que está en nosotros, que mueve nuestros corazones a hacer el mal, en latín se dice seducere. Si lo quieren anotar, a los que llevan a su casa la información para repasarla, se escribe seducere, S-E-D-U-C-E-R. De ahí viene la palabra seducción, que se está refiriendo el texto de Santiago
cuando dice que Dios no tienta a nadie, o sea, Dios no seduce a nadie a hacer el mal, ni permite que nadie lo seduzca a él a hacer el mal. Esta palabra seducere es una palabra que significa dirigir o guiar. De esta palabra se deriva una palabra que conocemos con nosotros como duque. Cuando los caballeros feudales nombraban a una persona en puestos de importancia, le ponían el nombre de duque, porque eran aquellos que iban a dirigir ejércitos, que iban a dirigir personas según las órdenes del rey. Por lo tanto, la palabra seducere lo que significa es alguien o algo que guía, algo que marca un rumbo al cual seguir. De esa misma palabra se deduce la palabra acueducto. Acueducto viene de la misma palabra seducere, de la raíz latina de esa palabra. ¿Qué es un acueducto? Es una vía por la cual se conduce el agua de un punto a otro para poder abastecer las diferentes ciudades. Así que la palabra seducción o tentación en la connotación negativa refiere a alguien o algo que guía, impulsa o lleva los sentimientos nuestros motivados a hacer algo. Y cuando hablamos de la tentación en forma negativa o la seducción de forma negativa, lo que nos impulsa es a hacer lo malo. A eso se refiere. Volviendo al texto de 1 Corintios, capítulo 10, verso 13, ahora con esto en mente podemos entender un poco más a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo, que no se está refiriendo a un asunto en sí de la seducción negativa, sino que está hablando de otra cosa más allá de eso. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, o sea, ninguna seducción que no venga de ustedes mismos, pero fiel es Dios, que no os dejará ser seducidos por quienes, por nosotros mismos, más allá de lo que podamos resistir. Pablo, antes, en el capítulo antes de este que estamos mencionando, en el capítulo 9, hace una analogía que nos va a ayudar a nosotros a entender en el contexto el desarrollo de este verso. Asimismo, debemos de entender que lo que está escrito en Corintios es una carta en su totalidad. Por lo tanto, para abordar el texto, para estudiarlo y para entenderlo, tenemos que verlo todo en su contexto y en todos los capítulos en los que Pablo está abordando el mensaje. En el capítulo 9, en el verso 24, después de que Pablo desarrolla una serie de circunstancias, él usa una comparación, una alegoría de dos atletas, o de los atletas. Dice en el verso 24, pregunta Pablo, en el capítulo 9 de 1 Corintios, ¿no sabéis que los que corren al estadio, todos, y por favor ponga atención a esa palabra, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Hago una pausa aquí para hablar de este verso 24. Pablo lo que nos está enseñando a nosotros no es que la salvación se pierde, no nos está enseñando a nosotros que nosotros dependemos de nosotros mismos para salvarnos, sino de Dios. Pero sí nos está enseñando a nosotros que nuestra carrera por la vida debe darse como si la única forma de salvarnos fuera por nuestro esfuerzo, aunque no es así. También nos está motivando a entender como que si el premio que está allá, que es la salvación, solo fuera uno. Entonces imaginémonos que en la tierra hay 7.500 millones de personas, más todas las personas que estaban de aquí para atrás, que han muerto, y las personas que nacerán. Y entre todas esas personas que han existido, que existen y que existirán, solo hay un puesto. Y nos dice, corran como si eso fuera el único puesto que van ustedes a obtener para salvarse. De esta manera nosotros podemos entender la connotación, la fuerza que tiene el mensaje.
Porque lo que nos está diciendo a nosotros y nos está hablando a nosotros es de nuestra responsabilidad para guardar, para cuidar esta salvación. ¿Por qué nos enseña Pablo esto? Porque nos enseña a nosotros que la salvación, aunque es gratuita, aunque es por gracia, nuestra gratitud debería mostrarse más allá de nuestras capacidades. O sea, deberíamos de ir más allá de la resistencia. Continúa en 1 Corintios en el verso 9, en el capítulo 9, verso 25. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Hermanos, póngale atención a esto de la corona y ahora les voy a explicar algo muy importante para que podamos entender la analogía que Pablo está dando. Él dice que estas personas que corren en el estadio corren por una corona corruptible. ¿Qué es algo corruptible? Algo que se marchita, algo que se descompone. ¿Por qué le llama a una corona que se marchita? Bueno, porque las coronas a las que Pablo se está refiriendo se hacían de hojas de olivo. Y ahora le voy a explicar por qué. Mas nosotros corremos por una incorruptible, una que no se hace de hojas de olivo, una que se hace delante de Dios, a la que Jesús le llamó tesoros en los cielos. No hagáis tesoros en la tierra, sino que hagan tesoros en los cielos. ¿A qué tesoro se refiere? Pero para poder correr esa carrera, para poder terminar esa competencia, todas estas personas que corren se abstienen de muchas cosas. Cuidan su salud, no comen cosas que les afecta a su cuerpo, hacen mucho ejercicio, muy probablemente no pasan los días como otras personas en otros lugares que les gustaría estar. ¿Por qué? Porque ocupan su tiempo y dedican su tiempo a hacer el ejercicio necesario para tener la disciplina correcta para poder llegar al final de la carrera. Así, dice el verso 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. O sea, yo no estoy viviendo la vida cristiana, yo no estoy viviendo la vida en el Señor como a la aventura, como si nada fuera a pasar, como que si estuviera viviendo yo un momento en la historia que no va a tener ninguna trascendencia. No, dice, de esta manera peleo, dice. Y escuche, habla de correr y pelear, de esta manera peleo, no como alguien que golpea al aire. ¿Usted puede imaginarse a una persona golpeando al aire? ¿Una persona peleando con nada? ¿Una persona gritando en media calle e insultando solamente al aire? ¿Una persona boxeando con el aire? ¿Puede imaginarse qué ridículo sería eso? Bueno, Pablo dice, mi vida no la corro, no la peleo como si fuera a hacer el ridículo delante de las demás personas. Y recuerde que es importante entender esto para poder ir y abordar lo que el Señor nos está enseñando a través del apóstol Pablo allá en el capítulo 10 del verso que estamos estudiando. Si no, dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo a servidumbre. Golpear el cuerpo y ponerlo a servidumbre es una palabra, en una sola palabra significa ayuno. La palabra ayunar, ese es el significado que tiene, golpear su cuerpo. Pero cuando usted ayuna, usted piensa que es aguantar hambre. Cuando usted y yo ayunamos, pensamos que es dejar de comer. Pero usted y yo podemos ayunar y no tener ninguna relevancia en lo que estamos haciendo si lo hacemos por la motivación equivocada. Escuchaba yo en una oportunidad a un muchacho que le decía al otro, yo ayuné tantos días. ¿Y usted cuántos ayunó? Ah, no, yo le gano, yo ayuno tantos días. Y le dice el uno al otro, ¿por qué no nos ponemos una meta y hacemos una competencia a ver quién ayuna más que el otro? Déjeme decirle que esas personas tenían total desconocimiento de lo que es el ayuno. Porque cuando yo flagelo mi cuerpo a través del ayuno, lo que hago es que someto mi cuerpo a aguantar esos deseos que tengo yo en mis necesidades corporales, con el fin de que el espíritu sea el que controle al cuerpo. Eso es lo que permite el ayuno.
Por eso es que usted ve que tal vez usted se levanta a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, y tal vez a las 12 del día no se ha comido absolutamente nada, y no tiene hambre. Y tal vez a las 2 de la tarde alguien le dice, ¿por qué no comes? ¿Por qué no comes? No, es que no tengo hambre. Pero póngase usted a ayunar, y apenas se levanta a las 6 de la mañana, ya usted tiene hambre. Y pasa todo el día con hambre porque está ayunando, porque su mente le dice, coma, coma, coma. Esa es justamente la tentación, ese es justamente el deseo interno a nosotros de no obedecer nuestros pensamientos, de no obedecer a nuestro espíritu. Es la carne peleando con el cuerpo. Es lo que Pablo conocía cuando decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sabía de las dos naturalezas, tanto la naturaleza espiritual que luchaba contra la naturaleza del cuerpo. Así que, dice él, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, o sea, guía de otros, yo mismo venga a ser eliminado. Voy a hablar un poco de historia para poder entender lo de los juegos. Los juegos iniciaron en la ciudad de Olimpia, en Grecia, unos 7 siglos antes de Cristo, unos 700 años antes de Cristo. La motivación original consistía en rendir homenaje a los dioses griegos. El objetivo de estos juegos era correr hasta la meta, donde habían un montón de regalos puestos en el monte Olimpia. Por eso se llaman olimpiadas. Era para poner los regalos en el monte Olimpia. Entonces había un grupo de personas que perseguía, que corría hacia esa meta. Había un sacerdote esperando con una antorcha, y de todos los que corrían, el primero que llegaba se elevaba la antorcha, y entonces esta persona quemaba los regalos que habían para los dioses griegos. Lo que tenía esta persona como premio, como obsequio por haber ganado la carrera, era una sola cosa: la gratitud de los dioses y una corona de olivos. Eso era todo. Corrían por esa corona, corrían para obtener esa corona y la gratitud de los dioses, no corrían por otra cosa. Por eso Pablo dice que estas personas corrían por una corona que se marchitaba, porque les daban la corona. ¿Y cuánto puede durar unas hojitas de olivo? Unos días, 2, 3, 4 días, y se acabó. Mas nosotros corremos, ¿por qué? Por una corona eterna. ¿Cuál es nuestra corona eterna? Nuestra corona eterna es el favor de Dios en nuestras vidas eternamente. Así que Pablo es por eso que dice, de esta manera corro, no como golpeando al aire. ¿Por qué golpeando al aire? Porque ellos corrían para adorar, para quedarle bien a dioses que no existían. Nosotros no corremos para quedarle bien a dioses que no existen. Nosotros corremos para quedarle bien a un Dios eterno que nos demanda a nosotros reverencia. Y hermanos y hermanas, cuando usted y yo corremos así, corremos con temor. Corremos con temor y hasta con miedo. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está vivo y que con Dios no se juega. Si usted y yo queremos jugar con Dios, podríamos hacerlo. Pero déjeme decirle que la palabra dice que horrible cosa, y subraye, horrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Así que Pablo dice, de esta manera corro, dice, no como a la aventura. ¿Por qué Pablo está usando esta figura y está usando la de las luchas también? Está usando esta figura para que usted y yo entendamos que nuestra vida en Cristo requiere de disciplina, requiere de renuncia, requiere de abstención de algunas cosas, requiere de tal grado de nuestra conducta, hasta tal punto que nos lleva más allá de la resistencia.
Y nosotros tenemos que aprender a resistir al pecado. Nosotros tenemos que aprender a resistir a nuestras emociones. Nosotros tenemos que aprender a resistir a nuestros impulsos. Y si usted y yo no resistimos a los impulsos de nuestra carne, entonces, mi hermano y mi hermana, Dios, que es santo y poderoso a través del Espíritu Santo, nos lo va a advertir. Y si aún así no hacemos caso, mi hermano y mi hermana, entonces Dios nos va a llevar más allá de la resistencia. O sea, nos va a poner en una situación muy incómoda. Así que Pablo está usando esta misma alegoría a la hora que se despide cuando le escribe a Timoteo. He peleado, dice, la buena batalla. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 7 y 8, si quieren ya anotarlo. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. ¿Entendemos? Nos podemos ubicar en lo que Pablo está diciendo. Él está peleando, él está corriendo, él está luchando y sabe que hay una corona que le está esperando. Y no es una corona de olivos, es una corona de justicia. ¿Qué es una corona de justicia? Es una corona que permite que el equilibrio haya sido retomado. ¿Cuál es el equilibrio retomado? La relación mía para con Dios y de Dios para conmigo. Ya no somos enemigos de Dios, ahora somos ¿qué? Amigos. ¿Cómo nos llamó Jesús? ¿Cómo le llamó a los discípulos Jesús? Ahora ya no les llamo siervos, les llamo amigos. Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. De los que estamos acá, ¿quiénes aman la venida del Señor? ¿Quién dice amén? ¿Por qué está usted aquí? ¿Qué le motivó a venir aquí? ¿Usted le motivó a venir aquí para venir a escucharme a mí? ¿Usted le motivó a venir aquí para verse con otra persona aquí? ¿Usted le motivó a venir aquí porque no tenía nada que hacer? ¿Qué le motivó a venir aquí? Porque si su motivación es otra, que no es Cristo, mi hermano y mi hermana estamos perdidos. Y con Dios no se juega. ¿Quién de aquí quiere jugar con Dios? Levante su mano. ¿Hay alguien que quiera jugar con Dios? ¿Hay alguien que quiera desafiar a Dios en esta noche? El Señor dice que si usted aprende a resistir la tentación, y que si yo aprendo a resistir la tentación, me será guardada una corona de justicia, la cual me dará ¿quién? José Garmendia, el pastor Alejandro. ¿Me la dará quién? ¿Los Ujieres? Me la dará, dice, el Señor Jesucristo, quien es un juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Y si usted ama la venida del Señor, usted y yo nos guardamos para esa venida, para que Dios nos encuentre haciendo tal y cual Él espera que estemos haciendo. Ahora sí, hablemos un poquito de las reglas que Jesús definió. Jesús dijo así en Mateo capítulo 19, sus discípulos, verso 25, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios ¿qué es? Posible. Porque aunque usted y yo nos resistamos, aunque usted y yo tengamos en algún momento determinado el desfallecer, en Dios podemos terminar la carrera. En Dios, en Jesucristo. Pero en nuestras propias fuerzas estamos acabados. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros los que hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Mi hermano, ¿no se ha puesto a pensar usted lo mismo? Si usted deja algunas cosas que le complacen, si usted deja algunas cosas que le motivan, si usted deja algunas cosas en su vida que le atraen más que el Señor Jesucristo,
no se ha preguntado a sí mismo, ¿qué voy a obtener? ¿Qué voy a tener al final de esta carrera? ¿Será que termino y a dónde voy a llegar? El Señor fue muy claro con Pedro y le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará ¿qué? La vida eterna. ¿No es suficiente motivación? ¿O necesita otra motivación? En Hebreos capítulo 5, y esto va para usted y para mí, en el verso 12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. ¿Cuántos años tiene usted de estar en la iglesia? ¿Cuántos años tiene usted de estudiar la Biblia? ¿Cuántos años tiene usted de estar recibiendo palabra, de estar recibiendo mensajes? ¿Un día? ¿Un mes? ¿Un año? ¿5 años? ¿10 años? No importa cuánto sea, hay un momento en que usted y yo ya deberíamos de estar enseñando a otras personas y no que se nos esté repitiendo lo mismo todos los días. Como diría una persona que conozco, qué cansado. Y déjeme decirles, cansado estar en lo mismo todos los días. Y gracias a que Dios es misericordia y que gracias a que Dios es paciente y a que tiene compasión, mi hermano, Él vuelve a enviarle nuevamente el mensaje una y otra y otra y otra vez. Pero déjeme decirle que llega un momento en que las cosas llegan hasta el colmo y el Señor dice ya no más. Y ahí viene el lloro y el crujir de dientes. Dios está vivo. Dios no es un Dios muerto. Dios no es un concepto. Dios está esta noche en este lugar. Dios se está paseando en este lugar. Dios está viendo su corazón y mi corazón, mi mente y su mente. Y tenga la seguridad de que lo que nosotros tengamos delante de Él va a pedir cuentas. No solo de lo que hacemos, no solo de lo que decimos, sino hasta de lo que pensamos. Pero la sabiduría consiste en saber resistir hasta el final cómo pensamos, cómo decimos y cómo actuamos. Pablo viene tratando una serie de conductas en la iglesia de Corinto. Por ejemplo, en el capítulo 1 hace una referencia a las diferentes capacidades que tenemos nosotros para resistir hasta el final y para ir más allá de la resistencia. Pablo dice en el capítulo 1, en el verso 7, hablando de los dones, dice, nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, Pablo lo que le está diciendo a usted y a mí es que usted y yo tenemos la capacidad, estamos capacitados y estamos con el Espíritu Santo con toda la fuerza para decirle no al mal. Y si usted y yo caemos en la necesidad de pecar, porque el cuerpo nos invita a eso, nos seduce y nos guía a eso, Pablo dice que tenemos a alguien más grande que nuestro cuerpo dictándonos nuestra carrera. Y se llama el Espíritu Santo. Eso sí, lo habéis probado. Porque si no ha venido el Espíritu Santo a nuestras vidas, nosotros, mi hermano y mi hermana, no tenemos ninguna herramienta para salir adelante. Pero le dice a la iglesia de Corinto, ya ustedes tienen todo, no les falta nada. Pablo habla de la conducta inmadura. Pablo en el capítulo 3 de Primera de Corintios, en el verso 1 y en el verso 2, dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños ¿en qué? En Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones,
¿No sois carnales y andáis como hombres? Mire, mi hermano, Pablo está hablando que hay niños en la carne, o sea, que hay cristianos en la carne y que hay cristianos en el espíritu. ¿Existen cristianos en la carne? ¿Puede haber cristianos en la carne? ¿Puede haber personas que estén selladas por la carne y llamarse cristianos? Pablo lo que está diciendo es que nuestra conducta, nuestra forma de responder puede ser en el espíritu o puede ser en la carne. No que los cristianos puedan vivir en la carne porque su naturaleza sea ya ligada a la concupiscencia. Lo que Pablo está diciendo es que nuestra reacción debería ser madura. Por eso le está llamando la atención a ellos y les está diciendo, ya ustedes deberían de tener otro tipo de conducta. Y si se siguen conduciendo así, no es porque Dios no les haya capacitado, sino porque no quieren atender la voz de Dios. Y vean, mis hermanos, cuando usted y yo pecamos, cuando hacemos lo incorrecto, no es porque no tengamos la fuerza, no tengamos toda la capacidad del Espíritu Santo para decirle no al pecado, es que no queremos. Por eso Jesús dijo que prefirieron las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Piense, cuando usted y yo nos movemos, ¿qué nos mueve a nosotros a hacer lo que hacemos? ¿Qué es lo que nos gusta a nosotros en la vida? ¿Qué le gusta a usted y qué me gusta a mí en la vida hacer? ¿Es algo que agrada a Dios o es algo que me agrada a mí solamente y a mí no me interesa rendirle tributo a Dios? Pero estos hombres que corrían esa carrera, imagínense que se abstenían de muchas cosas, se guardaban de muchas cosas, mantenían una disciplina por unos dioses que no existen y aún así hacían todo su esfuerzo hasta el final. Corrían y vencían, y cuando vencían tenían una corona que se marchitaba en 2 o 3 días. Pero ellos sentían orgullo, ellos se sentían felices, ellos se sentían halagados porque les daban esa corona. Pero usted y yo, ¿por qué corremos? Usted y yo, ¿por qué vivimos la vida que vivimos? Pablo continúa, aparte de esa, en el verso 7 del capítulo 6 de 1 de Corintios, así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis entre vosotros mismos pleitos. ¿Por qué no sufrís bien el agravio? ¿Por qué no sufrís bien el ser defraudado? Pero vosotros cometéis ¿qué? El agravio y defraudabais a estos, a los hermanos. Y dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y Pablo añade en el capítulo 6, en el verso 12, todas las cosas me son lícitas. Mi hermano, todas las cosas pueden ser permitidas. Usted podría permitirse muchas cosas en el mundo, incluso en la actualidad. En la actualidad hay demasiadas cosas que son permitidas. Ahora la gente puede tener sexo libre como le dé la gana. Puede tener incluso parejas de su mismo sexo. Y es permitido, y es legal. Pueden abortar, y es permitido, y es legal. Pueden divorciarse y volverse a casar las veces que quieran, y es permitido, y es legal. Pero no todo lo legal es moral. Ni todo lo legal es aprobado por Dios, porque esa legalidad, esa marca la pusieron los hombres. Pero cuando se quitó del púlpito la llamada de atención a volver al camino de Jesucristo, en ese momento se desbocó la humanidad. Y ahora, mis hermanos, en la iglesia se viven cosas horribles. Y cuidado que más horribles de que se viven afuera. Satanás se pasea dentro de la iglesia. ¿Cómo es posible eso? Eso no es posible. Mis hermanos, Satanás llegó delante de Dios cuando se reunió con sus hijos y le pidió que le permitiera tocar a Job. Y así como estuvo ahí, puede estar aquí en cualquier momento. ¿Qué vamos a hacer nosotros si no entendemos, mi hermano y mi hermana, no entendemos que nosotros le debemos reverencia, honra a un Dios que está vivo y que no está jugando a Dios? Porque a usted debe causarle lo mismo que a mí. Debe causarle indignación, repudio, aborrecimiento, todo lo que venga
delante de Dios a desafiarlo como si Dios fuera un cesto de basura. Eso es lo que Pablo está hablando. Pablo está hablando de que debemos de ir más allá de lo que podamos resistir. Pablo está diciendo lo mismo que Jesús le dijo a Pedro. Pedro preguntó: ¿y qué vamos a obtener nosotros los que hemos dejado todo? Jesús le dijo: se sentarán conmigo. Se sentarán conmigo en los 12 tronos. ¿Qué más quiere? ¿No es mejor sentarse al lado de Cristo que sentarse en el infierno a pudrirse eternamente? Pero jugamos con Dios, desafiamos a Dios, creemos que Dios es un Dios de pacotilla. No, esos por los que esos hombres corrían son dioses de pacotilla. Eran palos, eran estatuas. Pero nuestro Dios es un Dios fuerte, poderoso, magnánimo. Es un Dios excelso, que no acepta cohecho, no se vende, no negocia. Y que si usted y yo somos representantes de Dios, no negociamos ni no nos vendemos. Por nada ni por nadie. Pablo enseña en el capítulo 7, cuando le habla a la mujer, le dice en el verso 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y el marido tampoco tiene potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. ¿Qué está hablando Pablo ahí? Podríamos hablar de matrimonio, podríamos hablar de relaciones personales, podríamos hablar de relaciones íntimas del matrimonio, pero Pablo lo que está diciendo es que usted y yo tenemos dominio propio. Y si nos dejamos llevar y dejamos que nos dominen otras cosas, es porque usted y yo no tenemos a Dios. Jugamos al cristiano, creemos que somos cristianos, pero nos engañamos a nosotros mismos porque a Dios no lo engañamos. Porque tarde o temprano va a salir lo que realmente somos. Usted y yo tenemos que dejar de jugar al cristianito, mi hermano y mi hermana. Usted y yo tenemos que dejar de jugar al cristianito, se lo repito, y sea cristiano. Y ser cristiano es estar reverente delante de la presencia de Dios, en todo lugar y en todo tiempo, donde nos vean y donde no nos vean, porque tal vez no me vean, pero Dios sí me ve, y ni aún debajo de las piedras me puedo esconder. Y si usted está aquí escuchándome a mí, y la furia con la que yo estoy hablando, es porque Dios le trajo para decirle: ya no juegue conmigo, porque yo no estoy jugando. Y si va a correr la carrera, córrala de la manera que debe ser, córrala absteniéndose de las cosas que tiene que abstenerse, y córralas poniendo los ojos al final, más allá de la resistencia, más allá de lo que usted soporte, llegue al final, porque al final lo único que se va a encontrar es a mí. Eso es lo que dice Jesús. Y cuando usted se encuentra a Jesús al final, mi hermano, usted ha ganado la carrera. Usted y yo hemos ganado la carrera, pero podemos quedarnos en el camino corriendo una carrera en la cual nos distraigan todas las cosas que están en el camino. ¿Quién de aquí quiere terminar la carrera? ¿Quién dice amén? Si usted está diciendo amén, si usted quiere terminar la carrera, usted y yo debemos de empezar a comportarnos como lo que Dios demanda. ¿Sabe cómo dice Pablo hablando de los derechos? No, es que yo tengo derecho. Eso es lo que se mueve en las iglesias hoy en día. Yo tengo derecho a decir, yo tengo derecho a defenderme, yo tengo derecho a hacer esto, yo tengo derecho a hacer aquello. Y hablamos y nos movemos alrededor de los derechos inventados por los humanos, porque todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Porque usted puede poner un estándar de lo que es bueno y lo que es malo, pero es Dios quien define lo que es bueno y lo que es malo. Y Pablo por eso dice en el capítulo 9, en el verso 1, ¿no soy yo apóstol? ¿Quién de los que están aquí es un apóstol de Dios? ¿Quién de los que están aquí ha sido instruido directamente por Jesús? ¿Quién de los que estamos aquí lo vimos ocularmente? ¿Quién de los que estamos aquí el Señor nos instruyó, nos enseñó durante 3 años en el desierto? Ninguno de los que estamos acá. Y Pablo dice, ¿no soy yo apóstol? ¿No soy libre?
¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Mi hermano, está hablando de un hombre que tiene un estatus delante de Dios muy importante. Él podría decir: tengo derecho a hacer lo que me da la gana y a mí nadie me diga nada. Y le voy a decir algo, mi hermano. Pablo se anticipa a eso en el mismo capítulo 9, en el verso 4 dice: ¿acaso no tenemos derecho a comer y a beber? En el verso 5 dice: ¿no tenemos derecho a traer como a nuestros hermanos una mujer? ¿O no tenemos derecho a no trabajar? O sea, que ustedes sean los que nos alimenten. O en el verso 19 dice: siendo libre de todos, me he hecho siervo para todos. En el verso 22 dice: me he hecho débil y a los débiles para ganar a los débiles. Y así es como aborda en el verso 24: ¿no sabéis que los que corren al estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de la manera que lo obtengáis. Hermanos, Pablo lo que está abordando en ese texto es su conducta y mi conducta. Pablo lo que está abordando en ese texto es cómo voy a vivir mi vida. ¿Cómo vivo mi vida en este momento? ¿Cómo vivo mi vida y cómo seguiré viviendo mi vida? ¿Voy a seguir jugando? ¿Voy a seguir jugando con Dios? ¿O voy a corregir mi camino? En el verso 1 del capítulo 10, llegando casi al texto que nos compete: porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Cuando él dice no quiero que ignoréis, está diciendo quiero que sepan, es lo que está diciendo, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero ahí no se queda Pablo. Pablo dice: pero de los más de ellos, no de poquitos, sino de una gran cantidad, Dios no se agradó, por lo cual quedaron postrados, y traduzco, muertos en el desierto. ¿Quiere usted y yo, queremos seguir jugando con Dios? ¿Queremos seguir jugando con Dios? ¿Sabe cuál es la meta de jugar con Dios, de desafiar a Dios? La muerte. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Por favor, repitan conmigo: porque la paga del pecado es muerte. Otra vez, dígalo más fuerte: porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué le espera al que juega con Dios? Muerte. Y la muerte, mi hermano y mi hermana, no necesariamente es dejar de respirar. Puedes quedar muerto en vida aquí mismo. Puedes quedar muerto en vida, desconectado de la vida y caminando como un zombie, sin la guía del Espíritu Santo. Hubo un hombre que no puso atención a las palabras del profeta. Se llamaba Saúl. Y el profeta le dio las instrucciones de lo que tenía que hacer, pero no hizo caso. No atendió lo que el profeta dijo. Y Dios le retiró toda comunicación que tenía con él. Y este hombre se volvió loco. Y usted y yo podemos terminar locos, viviendo una vida para los demás normal, pero locos. ¿Quién quiere seguir jugando con Dios? ¿Quién quiere seguir desafiando a Dios? ¿Quién se atreve a decirle: Señor, a mí usted no me dice qué hacer? ¿Sabe cómo dijo Nabucodonosor? ¿Quién le va a dar un consejo a Dios? ¿Sabe cómo dijo Job? Hablaba de cosas que no entendía. Así que mi hermano y mi hermana, si usted y yo no caminamos, no corremos la carrera con la vista puesta donde hay que ponerla, que es en Jesús, tarde o temprano vamos a sucumbir a la tentación y nuestra paga es muerte. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Pero bendito Dios que no se queda ahí, mas la dádiva de Dios es vida eterna.
Bendito Dios que viene a nuestras vidas y nos invita a arrepentirnos. Bendito Dios que viene a nuestras vidas y nos dice: yo te estoy llamando al arrepentimiento. Pablo por eso nos enseña a nosotros en el capítulo 13, hablando de la preeminencia del amor, que si usted y yo hacemos lo que hacemos y no tenemos amor, nada somos, ni servimos para nada. ¿Amor a qué? ¿Amor a qué? ¿Amor a qué es que yo tengo que tener? Yo tengo que tener amor por su iglesia. Yo tengo que tener amor por su cuerpo. Yo tengo que tener amor por Él mismo. Yo tengo que tener amor por el Padre. Porque si no tengo amor, no soy nada. Si no tengo amor, de lo que hago de nada me sirve. Corremos una carrera vacía por una corona que se marchita. Por eso es que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, Pablo hace ciertas llamadas de atención a las iglesias de Asia. A Éfeso le dice: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Cuál es el llamado que le hace a las iglesias? Arrepiéntase. A Esmirna le dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Qué le pide a Esmirna? Fidelidad. A Pérgamo le dice: por tanto arrepiéntete, y el que venciere le daré de comer del maná escondido. Le llama a arrepentirse también. A Tiatira le dice: he aquí yo te arrojo en cama, en gran tribulación, a todos los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. ¿A qué llama él? Al arrepentimiento. El mensaje a Sardis dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. El mensaje a Filadelfia le dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Y a la Odisea le termina diciendo: yo reprendo y castigo a los que amo, pues sé celoso y arrepiéntete. Dios no está jugando, ni es un juguete de nadie. Si usted se acerca a Dios, entienda que se está acercando a un Dios vivo, a un Dios que demanda, a un Dios que exige, a un Dios que no le va a pasar por alto la ofensa. Porque la palabra de Dios es clara: Dios no deja al impío sin su justo castigo. Y aquí no vamos a predicar otra cosa. Aquí no vamos a predicar a decirle: usted y yo nos podemos salir con la nuestra. Nadie se sale con la suya, solo Dios se sale victorioso con lo que Él quiere. Es el único que tiene la victoria. Por eso es que Él termina diciendo a la iglesia, le dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Ese verso se ha usado para decir que le prediquemos a las personas el evangelio y le digamos que acepte a Cristo. No, mi hermano, ese verso está llamándole a sus hijos, porque comienza Apocalipsis hablándole a las iglesias, le está diciendo a sus hijos que el Señor nos está llamando al arrepentimiento, a una conducta que lo honre, a una carrera hacia Él que lo reverencie. ¿A dónde queremos seguir corriendo? ¿A dónde queremos seguir jugando? Que Dios se apiade de nosotros, mi hermano. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Porque los que no entendamos esto, la vamos a pasar muy mal. Y repito, porque horrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Con Dios no se juega. Llévese el mensaje de hoy: más allá de la resistencia. Y más allá de la resistencia es: ¿termino con Cristo o termino muy mal? Usted escoge. La maldición y la bendición están delante de nosotros.
Y usted y yo escogemos. Yo escogí por Cristo. Josué dijo: mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa, mi familia y yo serviremos a Jehová. ¿Y ustedes? ¿Quién dice amén? Y si decidió servir a Jehová, que sea en integridad, en mente, en alma y en cuerpo, en lo que se ve y en lo que no se ve. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta noche. Perdona, Señor, mi furia. Perdona, Señor, mi humanidad. Y gracias, Señor, por hablarnos a nuestros corazones. En el nombre de Jesús te rogamos nos bendigas, nos dirijas y nos perdones en nuestras debilidades. Ayúdanos, Señor, a entender a las personas que necesitan de ti tanto como nosotros, pero también ayúdanos a no ser permisivos. Ayúdanos, Señor, a defender celosamente tu palabra y a defender celosamente tu majestad, porque tú eres Dios y quien se constituye enemigo tuyo es enemigo nuestro. En el nombre de Jesús, acompáñanos a casa. Amén.